Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de vídeos en YouTube con esta serie de vídeos sobre didáctica de la lectura para docentes. Hoy en el episodio número 24 vamos a hablar de leer en voz alta. Pero tengo una novedad importante para explicarles y es que les estoy hablando desde Tokio. Desde esta semana estoy en esta ciudad maravillosa en una estancia de investigación en Sofia University y este es el motivo por el que todos los vídeos que voy a grabar aquí pues tienen también el logo de esta universidad en la que estoy trabajando temporalmente, además de mi Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y a la que agradezco la estancia para estar aquí. La lectura en voz alta es una práctica histórica, documentada en diversos momentos de nuestra historia. Sabemos que en el Imperio Romano, por ejemplo, era habitual celebrar reuniones sociales en las que se oralizaban textos, se leía poesía, se escuchaba poesía y lo hacían rapsodas profesionales que devolvían el habla original, la voz original, a las letras silenciosas. Es muy famosa esta cita de San Agustín que ustedes ven aquí abajo, que habla cómo le sorprendía a él, a San Agustín y a todos, que San Ambrosio, obispo de Milán, a mediados del siglo IV, pudiera leer y entender los textos con suma facilidad sin pronunciar ni un vocablo. De modo que nos explica que la lectura silenciosa que practicamos hoy de manera más generalizada, pues era una sorpresa y no era habitual en aquel momento. Pero vamos ya a la situación actual y a referirnos qué ventajas y qué inconvenientes tiene la práctica de la lectura en voz alta para enseñar a leer, para que el alumno pueda comprender mejor el significado de los textos. Vamos con las ventajas. La primera es que indudablemente la voz pertenece al cuerpo, la asociamos con la persona y eso le da al acto de escuchar un texto en voz alta pues más emoción y más personalización. La oralización también nos permite superar las dificultades que podemos tener con alguna grafía que no dominamos, con alguna frase que leída en silencio puede ser difícil. El hecho de escucharla pues nos remite a la oralidad, al habla que dominamos más muchas veces que la escritura. Hallamos en la sociedad actual muchas situaciones de lectura en voz alta que son comunicativas, que son reales, que son significativas, como pueden ver, por ejemplo, en la lectura de los textos sagrados en la iglesia. También es una actividad social que hacemos en grupo, sincronizada, que transmite emoción y que crea vínculos con las personas con las que compartimos esta situación, ¿no? Genera satisfacción en la audiencia porque entendemos el mensaje y nos emocionamos. Y no solo eso, sino que muchas veces son rituales, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, un bautizo, una comunión, donde alguien lee un texto en voz alta, ¿no? Es algo que nos permite afiliarnos a grupos humanos y sentirnos más satisfechos. Pero también tiene algunos inconvenientes, como vemos esta transparencia. Por ejemplo, muchas personas explican que si leen en voz alta, pues se olvidan totalmente del significado, porque lo que quieren es leer de forma correcta y fluida para no hacer el ridículo, ¿no? Es una situación que genera ansiedad, que pone en tensión al oralizador, que se expone ante un público, ¿no? Pero es que además para la audiencia pues exige estar muy atento porque no podemos releer un texto que escuchamos, no podemos ir atrás, si hay ruido también nos puede molestar e incluso es posible que si no nos interesa pues que dejemos de escuchar, de atender y que hagamos como que estamos entendiendo pero no seguimos y nadie se entera. Profundizando en uno de los aspectos mencionados, pues cabe recordar que hallamos muchas situaciones comunicativas que incluyen la práctica de leer en voz alta. Por ejemplo, recitar poesía,
leer noticias, hacer radio, ensayar teatro, oralizar textos como una forma de transmitir a una audiencia algo a lo que no pueden acceder. Todas estas son situaciones en las que un lector real oraliza y una audiencia real escucha, de modo que podemos trasladarlas al aula, conseguir que los alumnos lean y escuchen y estarán desarrollando una práctica significativa y comunicativa que generará aprendizaje. Veamos ahora algunas situaciones didácticas en las que la lectura de textos en voz alta puede ser útil dentro de clase. Son situaciones que quizá no sean reales en el sentido que ocurran fuera del aula, fuera de la escuela, pero que siguen siendo relevantes. Por ejemplo, para preparar exposiciones orales es muy útil leer el texto en voz alta. Para compartir instrucciones en clase no es necesario que todos los alumnos lean directamente del libro de texto o de una fotocopia las instrucciones de una tarea, sino que podemos pedir a un alumno que las lea para todos o para un grupo. De esta manera estamos dando más trabajo comunicativo al alumno de lectura y éste puede practicar. Podemos utilizar la lectura en voz alta también para mejorar nuestros escritos, sea, por ejemplo, mejorando un borrador que estamos escribiendo nosotros, de modo que nosotros mismos leemos en voz alta un texto, un borrador, para poder escucharlo y mejorarlo, o podemos leer en voz alta los textos de nuestros compañeros en situaciones de revisión por parejas. También es muy interesante trabajar la entonación, por ejemplo, a través de la lectura de textos y del trabajo de puntuación. Podemos hacer dictados en pareja, por ejemplo, en grupo, en el que son los propios alumnos los que se dictan textos entre sí, no hace falta que sea el profesor. O podemos incluso utilizar la lectura en voz alta como estrategia memotécnica para memorizar un contenido. Todas estas prácticas de estudio, de aprendizaje con la lectura en voz alta son relevantes y las podemos utilizar en clase de modo provechoso. Y hay que tener en cuenta pues algunas directrices para que estas situaciones de lectura en voz alta sean útiles. Y aquí les ofrezco algunas orientaciones pues tanto para el alumno que vaya a leer como para los alumnos que vayan a escuchar. Para los primeros es muy importante trabajar la comprensión previa. O sea, vamos a leer en voz alta mucho mejor en cuanto a la forma si podemos entender el texto, si entendemos el texto. El hecho de entender el texto nos permite poder leer con más precisión, con más fluidez, con las pausas adecuadas, de modo que es conveniente trabajar esto previamente. Vale la pena también trabajar la pronunciación, practicar la entonación y las pausas, incluso la fluidez, la escenificación, o sea, la mirada, el uso de las manos es relevante porque no es solo el habla lo que transmite el significado, sino todo el cuerpo y la voz, de modo que es importante valorarla. También a la audiencia es muy importante prepararla para lo que va a escuchar, contextualizando lo que van a escuchar, anticipando con alguna actividad de prelectura, por ejemplo, las palabras importantes, el tema. Es interesante darles un motivo para escuchar, alguna tarea concreta que se fijen en algo. De esta manera van a estar los alumnos más atentos y eso implica también alguna tarea posterior a la lectura en voz alta. En ambos casos es muy importante también trabajar la evaluación de lo que se ha hecho, la evaluación del lector para valorar cómo ha leído oralmente y la evaluación también de la audiencia para ver si ha entendido todo o ha prestado atención. En definitiva, la lectura en voz alta es una forma de lectura y fíjense que tienen las mismas indicaciones didácticas que el resto de tareas que estamos viendo en estos vídeos. Y nada más, si quieren leer más al respecto, pues hay un artículo de hace algunos años que se titula Luces y sombras de la lectura en voz alta, en la que expliqué más o menos algunas de estas ideas. Ustedes lo pueden encontrar en la red, en la maravillosa revista Peonza, de Cantabria, que ustedes también pueden encontrar en la red en este vínculo. Y hasta el siguiente vídeo.